Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos, hermanos. Muy buenas noches. Es un gran privilegio nuevamente el poder saludarles a cada uno de ustedes un día más que Dios nos concede, el poder adorar y glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Siempre, hermanos amados, nos sentimos muy agradecidos con Dios porque el hecho de poder estar en pie y poder tener la oportunidad de predicar la palabra de Dios, creo yo que es es un regalo de Dios para nosotros que hemos recibido la gran comisión como hijos de Dios, como lavados con la sangre preciosa de Cristo, como transformados por el poder del Espíritu Santo. Nos llenamos de gozo, de alegría, de la oportunidad que Dios nos concede de ser predicadores y portadores de buenas nuevas de salvación. Continuaremos entonces hoy con el tema, hermanos, de la guía. Siempre es un honor el poder aportar un granito de arena a cada uno de mis hermanos del ministerio donde Dios me permite poder trabajar en la obra, Ministerio Palabra de Restauración, en el estado de Virginia. Y también aquellos hermanos que por alguna razón, pues también fue, ¿verdad?, de motivo de alegría el hecho de que también ustedes participaran en poder ver, hermanos, la verdad que nos gozamos de manera muy especial. Y hoy vamos a continuar con el tema entonces, como dije, el tema que corresponde para este día es muertos al pecado, muertos al pecado. Y la lectura que hoy tendremos la encontramos en Romanos capítulo 6 verso 1 al verso 14. Esta lectura, hermanos, es una lectura un tanto muy especial porque nos narra, perdón, nos narra, hermano, lo que literalmente ha sucedido en la vida del hombre cuando el cristiano, en este sentido, cuando el cristiano es alcanzado por Cristo a través del Espíritu Santo. La verdad que es una gran bendición, ¿verdad? Y hoy tenemos nosotros la oportunidad de poder conocer a la luz de la Escritura todo lo que quizás en la conversión nuestra no pudimos ver, pero a través del Espíritu Santo, hermano, sucedió. Y es por eso que hoy, a través de la perseverancia que hoy tenemos en Cristo, es una evidencia de que somos realmente regenerados por el poder del Espíritu Santo de nuestro Dios. Entonces leemos la Biblia en Romanos capítulo 6, verso 1 al verso 14. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Gloria a nuestro Dios. Una vez más el verso 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Oramos a nuestro Dios en esta hermosa noche. Padre y buen Dios que está en los cielos, Señor, muchísimas gracias por su palabra, por esta hermosa oportunidad que hoy tenemos nuevamente de poder acercarnos, Señor, delante de su presencia. Yo le ruego, Padre, que pueda iluminar mi mente y mi corazón a través de su Espíritu,
porque solamente su espíritu escudriña, Señor, su palabra. Ruego por favor dirección. Y todos aquellos que hoy van a poder escuchar esta palabra, Señor amado, te ruego por favor que puedan ser tocados, transformados, Señor, y exhortados para poder seguir adelante para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a nuestro Dios. En Cristo somos libres del pecado y de la ley. Solamente por Cristo Jesús de Nazaret, nosotros somos libres del látigo del pecado y también somos libres de la ley, lo que nunca, jamás pudo ser la ley, que era erradicar por completo el pecado. Solamente Cristo, al reconocerlo a Él y reconocer nuestro pecado, nosotros somos libres del pecado y también de esa ley. Quiero decirles, amados hermanos, que hemos visto temas muy importantes que nos han ayudado a comprender y evaluar realmente lo que la ley significaba para el pueblo judío. Como todos saben, la ley mostró lo que Dios esperaba de su pueblo Israel en su estilo de vida. Todos sabemos eso. Israel, hermanos, era fiel un breve momento, un corto tiempo, pero literalmente manifestaba realmente lo que ellos eran, hermanos, en sus corazones. Más ahora la ley que fue abrogada, ¿verdad? Nosotros, hermanos amados, vivimos y debemos de saber esto. Usted y yo que hemos sido alcanzados por Cristo, hoy que la ley fue abrogada, debemos de entender y comprender que hoy vivimos bajo la gracia. Ningún mérito humano puede agregar más a lo que Cristo pagó en la cruz del Calvario. La gracia, hermanos amados, es un don inmerecido, es algo que usted y yo no merecíamos. La gracia es lo que Cristo tuvo, o más bien Dios tuvo por nosotros, hermanos, al darnos a Cristo Jesús para que Él muriera en la cruz del Calvario y sobre todo por habernos alcanzado y habernos rescatado de la muerte eterna. Usted y yo estábamos íbamos rumbo hacia el infierno, a la muerte eterna, mas sin embargo, a través de la gracia, Dios, hermanos, nos alcanza y hoy podemos ser parte del cuerpo de Cristo y somos parte de la iglesia del Señor Jesucristo aquí sobre la tierra. Entonces, ahora que somos o que vivimos bajo la gracia, ¿será que ya no hay nada que regule la conducta nuestra, hermanos? ¿Ya no hay nada que regule la conducta del cristiano? ¿Será que usted y yo podemos vivir como usted y yo querramos? A esa respuesta, hermanos amados, a esa pregunta le vamos a dar respuesta en los siguientes tres puntos que vamos a ver. Hay tres puntos que nos van a ayudar a entender que usted y yo no podemos vivir como queremos. No podemos hacerlo. Y lo vamos a ver en estos tres puntos. El punto número uno, que vamos a ver, hermanos amados, tiene que ver que nuestra conducta está regulada, hermanos amados, porque usted y yo como cristianos fuimos bautizados en su muerte. Ese es el punto número uno. Bautizados en su muerte, hablando de Cristo. Cuando usted y yo fuimos alcanzados, cuando usted y yo, hermanos amados, el Espíritu Santo tocó nuestro corazón, cuando el Espíritu Santo, por medio de la palabra, nos dio vida para que pudiéramos comprender el llamado que Dios estaba haciendo mediante el predicador. Hermanos, usted y yo fuimos bautizados en su muerte. Pablo inicia con una interrogante muy importante, hermanos, hacia los romanos. Recuérdense que a los romanos les estaba escribiendo. A esta instancia, en el capítulo 6, el apóstol Pablo ya venía hablando, hermanos, de la condición del ser humano, de la conducta del hombre, que el hombre estaba perdido en pecado. Hermanos, que el hombre había negado al Dios grande y al Dios poderoso que se había manifestado tanto por los cielos como por toda la naturaleza. Y hoy usted y yo, mediante la gracia, hermanos amados, tenemos la oportunidad de poder tener esa libertad en Cristo Jesús. Ahora, Pablo, cuando habla acerca de que somos bautizados en su muerte, eh, habla, y esta es una pregunta, hermano, retórica que el apóstol Pablo hace a los romanos cuando les escribe en este capítulo 6. Le dice, ¿qué pues diremos? En el verso 1 del capítulo 6. Es una pregunta retórica. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es una pregunta muy importante que el apóstol Pablo le hace a los romanos, hermanos, para que ellos puedan entender que la gracia que nos ha alcanzado a nosotros es grande, es maravillosa, es
hermosa. Lo que el Señor hizo a través de Cristo, hermanos amados, es algo extraordinario. Ahora, si nuestra salvación hoy es por la gracia y no por la ley, usted y yo seguiremos en nuestros delitos y pecados para que la gracia sobreabunde en gran manera, hermanos. ¿Será que hoy que el Señor nos ha alcanzado a través del poder del Espíritu Santo o el poder de la palabra, hermanos, y que usted y yo hoy estamos en libertad, hablando de la libertad que tenemos en el Señor porque hemos sido libertados de la esclavitud del pecado? ¿Será que vamos a seguir pecando, hermanos, para que la gracia siga creciendo en nosotros? El mismo apóstol Pablo, hermano, responde esa pregunta en el verso número 2. Por eso le dije, esta era una pregunta retórica. Y él responde, él mismo responde a la pregunta y dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Usted y yo hemos muerto al pecado, hermano, porque vimos ahí, escuche bien el punto, que fuimos bautizados en su muerte. No podemos seguir viviendo en el pecado. Porque ha ocurrido algo extraordinario, hermanos, cuando el Espíritu Santo nos alcanza, la regeneración hace una obra poderosa en nuestra vida y esta es una de las doctrinas fundamentales que todo cristiano debe de conocer y entender, hermanos, porque usted y yo a través de la fe hemos sido alcanzados por nuestro amado Salvador Jesucristo. Ya no podemos vivir en pecado. Usted y yo no podemos seguir viviendo en pecado para que la gracia abunde. No. ¿Por qué? Porque, hermano, usted y yo hemos muerto al pecado. ¿Cómo vamos a vivir aún en el pecado si hemos muerto al pecado? Porque mediante el bautismo hemos muerto a esa vida de pecado, hermanos. Hemos sido, usted y yo, hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Hemos sido bautizados en Cristo. El Señor erradicó totalmente todo el pecado que había en nuestra vida, lo que nos condenaba. Ahora, hemos adquirido, hermanos, esa santificación posesiva. A la hora de que el Señor nos llama a nosotros como cristianos y nos trae este evangelio, somos santificados por Cristo. Ahora, debemos de buscar continuamente esa santificación progresiva que mediante aquellos ejercicios que usted y yo debemos de realizar continuamente, ¿verdad? Estudiar la palabra, congregarnos, hermanos, convivir con nuestros hermanos, son aspectos importantísimos que nos ayudan a poder vivir, hermanos, agradable delante de Dios, pero sobre todo la palabra de Dios, que es la que santifica nuestra vida continuamente. Ahora, usted y yo ya no podemos vivir en pecado, porque, hermanos, mediante el bautismo que Cristo realizó, es decir, en su muerte, hermano, usted y yo hemos muerto a esa vida de pecado. Y el verso 4 nos habla de manera más clara de ese aspecto. Es un verso muy claro que nos ayuda a comprender de manera literal cómo usted y yo, hermanos amados, hemos recibido la bendición de parte de nuestro amado Salvador Jesucristo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Simbólicamente, usted y yo, hermano, fuimos sepultados en Cristo para morir, hermanos, a esta vida vieja que usted y yo habíamos heredado de nuestros primeros padres. Porque todo esto está conectado. Hemos sido sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, usted también y yo, o así también nosotros, andemos en vida nueva. Es decir, no podemos seguir viviendo en pecado, porque hemos sido bautizados en Cristo. Y hemos sido bautizados no para seguir viviendo en pecado o para que la gracia siga sobreabundando en nosotros, sino, hermanos amados, para que vivamos en vida nueva, para que andemos en vida nueva. Hemos sido sumergidos en Cristo. Hemos sido sumergidos para muerte en Cristo. Y como dijo el apóstol Pablo, usted y yo debemos de decir hoy, y ya no vivo yo más, Cristo vive en mí. Por lo tanto, vivimos una vida nueva en nuestro amado Salvador Jesucristo. No podemos vivir más en pecado. No podemos seguir pecando deliberadamente porque, hermanos amados, Cristo pagó el precio por nosotros y usted y yo hemos sido, hermanos amados, sepultados, hemos sido bautizados en la muerte de Cristo Jesús. Punto número 2. Usted y yo hoy nuestra conducta está regulada
porque también, hermano, usted y yo fuimos crucificados en Cristo. Y ese es el punto número dos. Crucificados con Cristo. Nuestra conducta está regulada también porque fuimos crucificados con Cristo. Ese es el punto número dos. Una vez más, quiero repetirlo. Crucificados con Cristo. Hemos muerto en Cristo y también hemos sido crucificados con Él. Por eso nuestra vida, hermanos, es una vida que está totalmente muerta, literalmente. Si usted y yo somos verdaderos cristianos, hermanos, usted y yo debemos de repudiar el pecado. Antes, cuando no habíamos conocido a Cristo, hermanos, nos deleitábamos en el pecado, nos gustaba pecar, nos jactábamos de nuestras maldades. Mas, sin embargo, hoy en Cristo hemos sido, hermanos amados, regenerados por el poder del Espíritu Santo. Hemos sido sumergidos en Cristo. Usted y yo hoy repudiamos el pecado porque lo que deseamos es agradar a nuestro amado Salvador Jesucristo. Hemos muerto en Cristo y también hemos sido crucificados en Él. Romanos 6, verso 6 dice lo siguiente: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. ¿Con quién? Con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Por qué hemos destruido el cuerpo del pecado? Para que usted y yo ya no sirvamos más al pecado. El cuerpo del pecado ya fue destruido al morir en la cruz. Con Cristo Jesús, el cuerpo que usted y yo heredamos, hermanos, esa vida pecaminosa, esa vida, o más bien ese pecado en nuestra vida que heredamos, hermanos, no solamente de los primeros padres, sino que de nuestros padres biológicos, fue totalmente muerto, destruido, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, porque nosotros, los que hemos sido alcanzados, morimos también en la cruz con Cristo. Por eso hoy vivimos solo para Dios. Romanos 6:11 habla la Biblia y dice: si también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, usted y yo, que hemos sido alcanzados por Cristo, debemos de saber, hermanos, que el pecado ya no tiene esa autoridad, como decía hace un momento yo, ya no tiene esa jurisdicción sobre nuestra vida como antes la tenía, hermano. Porque la Biblia dice que el que peca es esclavo del pecado. Usted y yo debemos de considerarnos muertos al pecado, porque lo que Cristo hizo, hermano, tiene poder para poder erradicar el pecado. En esa muerte que hizo Cristo Jesús, nuestra vida, nuestro cuerpo fue muerto también. Y hoy nuestra vida debe de manifestarse, hermanos, que usted y yo debemos de vivir para Dios, debemos de vivir para Cristo, debemos de vivir para nuestro Señor Jesucristo. Todos los días de nuestra vida, hermanos, debemos de anhelar parecernos más a Él en la compasión, hermanos, en cada uno de los aspectos que nuestro amado Salvador mostró cuando Él estuvo en su ministerio aquí en la tierra. Hoy nuestra vida entonces debe de resumirse para servir a Dios y también a nuestro prójimo, ¿verdad? Debemos de saber que usted y yo ya no somos de esta tierra, que cuando Cristo venga a levantar a su iglesia, cuando la trompeta suene, usted y yo, hermano, vamos a dejar todo lo que existe en esta tierra, todo lo que nos ata en esta tierra. Por eso debemos de saber perfectamente bien la obra que Cristo ha hecho en nosotros mediante el poder del Espíritu Santo. Debemos de comprender esa realidad. Debemos de saber que lo que Dios hace, lo hace perfecto y que Él no hace cosas a medias, hermanos. Por eso yo no entiendo muchas veces algunas personas que viven para los deleites del mundo, que profesan una cristiandad aparente, pero no sirven a Dios con integridad, con una entrega total al Señor. Hermanos, ni tampoco a su prójimo. Ahí se reducen también toda la ley. Amarás a Jehová tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón. Pero también hay otro semejante a ese, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Hermano, nuestra vida debe de resumirse para servir a Dios y también para servir a nuestro pueblo. Así de sencillo. Esa es la vida que Dios nos ha dado. Ahora, punto número 3. Nuestra conducta está regulada. ¿Por qué, hermano? Porque antes no teníamos el control del cuerpo. El punto número 3. Pero hoy, hermano, Dios mediante el Espíritu nos ha dado el control del cuerpo. El punto número 3 es:
el control del cuerpo. Nuestro cuerpo hoy ya no está bajo el dominio del pecado. Yo le dije hace un momento, dice el verso 12, no reine pues el pecado en vosotros o en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Hermano, yo me pregunto hoy, o yo pregunto a todos los que hoy van a ver este video, ¿será que Dios no hizo la obra perfecta en nosotros? ¿Será que el Señor, hermano, no culminó ese llamado extraordinario en cada uno de nosotros? Nuestro Dios es un Dios perfecto, hermano. Y Él siempre lo que hace, lo hace bien. Porque la obra de Él, hermanos amados, es perfecta. Él siempre lo ha hecho así. Pero el Señor aquí, a través del apóstol, mediante el Espíritu, nos exhorta a nosotros que hoy, hermanos, nuestro cuerpo ya no está bajo el dominio del pecado. Ahora, ¿quién domina nuestro cuerpo? La Biblia dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. Entonces, usted y yo debemos de saber y entender que solamente, hermanos, debemos de vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo ya no está bajo el dominio del pecado. En el verso 12, quiero repetirlo. El apóstol Pablo dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Si usted y yo hemos muerto con Cristo y si fuimos sepultados en Él, debemos de presentar nuestros miembros como instrumentos de justicia. Hermanos, dejemos de estar pensando ya, aunque estemos en esta gran nación, un lugar hermoso que tiene tantas comodidades, que estamos aquí, hermanos, para poder llenar nuestros graneros. No estamos aquí para llenar nuestros graneros. En la Biblia encontramos hombres que se dieron por el Señor y por su obra, pero vemos un apóstol Pablo, hermanos, que su ministerio lo terminó en una cárcel, ganando almas para Cristo, hermanos. Hombres que fueron apedreados, hombres que terminaron su ministerio, hermanos, entregando su vida. Solo hoy que nosotros en el siglo XXI no hemos llegado a comprender esta realidad y vivimos ausentes del llamado que Dios nos ha hecho. Usted y yo hemos muerto con Cristo. Y si usted y yo fuimos, hermanos, sepultados en Él, hablando en Cristo, fuimos sepultados en Cristo mediante el Espíritu, debemos de presentar nuestros miembros como instrumentos de justicia. ¿Qué quiere decir eso? Usted y yo debemos de dedicarnos a predicar la palabra del Señor. Debemos de ser instrumentos de justicia. Debemos que, hermanos, de ser ejemplo a todos aquellos que nos rodean. Que por medio de nuestro testimonio las almas vengan rendidas delante del Señor. Que no seamos ocasión de que el nombre de Cristo sea vituperado. El verso 13 del capítulo 6 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, dice el apóstol Pablo, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos. Mire qué responsabilidad tenemos nosotros. Debemos de manifestar que somos gente viva, hermano, y tenemos la vida de Cristo en nosotros y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, hermano. Debemos de correr, debemos de anhelar, debemos de desear hacer la bendita obra de nuestro Dios. Debemos de, hermanos, anhelar en nuestro corazón servir al Señor con toda nuestra vida. Debemos de presentar nuestros miembros como instrumentos de justicia, hermano. Usted que Dios lo ha llamado, hermano líder, hermano supervisor, hermano asistente, hermano anfitrión, usted miembro de la reunión familiar, hermano que todavía no forma parte del trabajo de la obra. Hemos sido llamados para presentar nuestros miembros como instrumentos de justicia, hermano, instrumentos que han sido transformados y que también son objetos que otros puedan conocer a Cristo mediante el testimonio que da el Espíritu Santo en nuestra vida y el nombre de Dios será exaltado y las almas serán alcanzadas para la gloria del Señor. Concluimos. El que conoció a Cristo no depende más de la ley. La ley quedó obsoleta. No más ley. Hermano, la ley apuntaba a Cristo, todo apuntaba a Cristo, pero nadie pudo cumplir la ley. Cristo vino a cumplir la ley. No vivimos bajo la ley, pero sí vivimos bajo las normativas que han sido establecidas por Dios mediante el Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora el Espíritu Santo es quien nos dirige a toda verdad y a toda justicia. Entonces, el que conoció a Cristo no depende más de la ley, porque murió el pecado en el sacrificio de Cristo. Es decir, usted y yo ya morimos, hermano. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, nuestro pecado quedó totalmente abolido. Y también fue sepultado juntamente con él, hablando con Cristo Jesús. Entonces, Jesús es suficiente, ya no se necesita más, hermano, las reglas de la ley, no más.
Jesús es suficiente, ya no se necesita más la regla de la ley. Solo a través de la fe se puede alcanzar a Cristo. Solamente a través de la fe, hermanos, es un don que se nos da mediante el poder del Espíritu Santo para despertarnos y ser alcanzados, hermanos, por medio de la palabra. Solo a través de la fe se puede, hermanos, alcanzar a Cristo Jesús. Hoy es el mejor día para poder creer en nuestro amado Salvador Jesucristo. El llamado es claro para nosotros. Usted y yo debemos de venir y correr y postrarnos delante del Señor para que Él pueda perdonar nuestros pecados, hermanos, y heredar la salvación y la vida eterna. Ven a Él y salvo serás. Oramos a nuestro Dios en esta hermosa y bella noche. Padre y buen Dios que estás en los cielos, Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos da claridad para poder entender tu palabra y poder ser, Dios mío, hombres transmisores de tu palabra, para que otros también puedan llegar al conocimiento de ella. Salva al perdido, Señor. Rescata a aquel que está, Dios mío, envanecido en sus pensamientos. Que sea tu gracia levantando y tu infinita misericordia trayendo a aquellos, Señor, que aún no te conocen. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y gloria a Dios. Que Dios les bendiga a todos, hermanos. Es un honor nuevamente el poder saludarles a cada uno de ustedes. Siempre les animo, hermano. Estamos en la recta final del primer trimestre del año 2025. Estamos ya a 9 de marzo. Estamos para culminar prácticamente este trimestre, esperando en Dios que Dios haya estado con nosotros y de hecho haya manifestado su gracia, su amor, su infinita misericordia, hermano. Debemos de saber muy bien que no estamos golpeando al aire, que nosotros a su tiempo veremos resultados. Solamente quiero animarle a que no se desanime, hermano, valga la redundancia, no se desanime. Levante las manos al Señor cuando usted se sienta cansado, cuando usted se sienta que está frustrado, que ya no puede más. La Biblia dice, venid a mí los que están trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Debo descansar en Cristo y saber que el dueño de la obra es nuestro Dios. Y Él a su tiempo dará el resultado, hermanos amados, en la labor que estamos realizando. Un saludo muy especial para todos en esta noche. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios multiplique sus fuerzas. Todos nuestros hermanos del Ministerio Palabra de Restauración, a cada uno de los supervisores, líderes, asistentes, anfitriones, miembros en general, y también a nuestros amados hermanos del Ministerio LIN, hermanos en El Salvador, en California, en Filadelfia, en Italia, hermanos. Hay tantos lugares donde nos escuchan que se me han olvidado, pero que Dios les bendiga grandemente. Que Dios les guarde, hermano. Yo quiero animarle a que comparta este video, que se suscriba al canal, hermano, y pueda comentar, comente ahí en la caja de comentarios, y será un privilegio, hermanos amados, poder hablar con usted, interactuar para la gloria del Señor. Y siempre, si tiene algo que decir que sea contrario, hermano, a lo que estamos hablando, escríbalo ahí en mi correo electrónico y vamos a dialogar, vamos a platicar y vamos a ponernos, ¿verdad?, de acuerdo, hermanos, porque la palabra de Dios no es para contender, es para edificar. Así que, hermanos, un saludo especial a todos, a cada uno de ustedes, hermanos amados, que Dios les bendiga. Recuerden, hermanos, recuerden que Cristo viene pronto. Bendiciones en esta noche. Adelante, hermanos. Bendiciones.